Miguel vio el cuerpo sin vida de la lince rodeado de buitres hambrientos, pero cuando se acercó, su vientre preñado se estremeció con vida. Lo que hizo en los siguientes segundos decidiría si 3 corazones latirían o si todos morirían bajo el sol despiadado del desierto. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre la carretera estatal 67, que atravesaba el árido paisaje del norte de Arizona, como una cicatriz gris en medio de la tierra rojiza. El calor era tan intenso que el asfalto parecía ondular bajo el resplandor cegador, creando espejismos que bailaban en el horizonte lejano. Era el tipo de calor que hace que incluso los lagartos busquen refugio bajo las rocas, el tipo de calor que drena la vida de todo lo que se atreve a exponerse a él. En esta tierra implacable, donde la supervivencia dependía de conocer cada escondite de sombra y cada fuente de agua, la muerte podía llegar tan rápido como el viento del desierto que arrastraba nubes de polvo a través de las llanuras áridas. Miguel Ángel Herrera llevaba 18 años conduciendo camiones de carga por las carreteras del suroeste americano. A sus 52 años, su rostro curtido por el sol y el viento contaba la historia de miles de kilómetros recorridos, de incontables amaneceres vistos desde la cabina de su Kenworth, de noches solitarias en estacionamientos de descanso bajo cielos tachonados de estrellas. Sus manos, grandes y callosas, conocían cada vibración del volante, cada cambio en el motor de su compañero de acero que había bautizado como el Guerrero. Para Miguel, conducir no era simplemente un trabajo, era una forma de vida, una meditación en movimiento que le había dado propósito después de perder a su esposa Elena 5 años atrás. Aquel miércoles de julio había comenzado como cualquier otro día. Miguel había salido de Phoenix antes del amanecer, su remolque cargado con suministros agrícolas destinados a las comunidades rurales del norte. La ruta era familiar, una arteria vital que conectaba las ciudades con los pueblos remotos donde la vida transcurría a un ritmo diferente, donde las tradiciones antiguas se mezclaban con la necesidad moderna. Había conducido esta carretera tantas veces que conocía cada curva, cada pendiente, cada lugar donde los venados solían cruzar al atardecer. Pero en todos sus años de experiencia, nunca había visto algo como lo que estaba a punto de encontrar. Eran las 2 de la tarde cuando Miguel divisó algo en medio de la carretera, aproximadamente a 200 metros de distancia. Al principio pensó que era una piedra grande o quizás un neumático abandonado, objetos comunes en estas carreteras rurales. Pero algo en la forma, en la manera en que se destacaba contra el asfalto, le hizo reducir la velocidad. Su instinto de conductor experimentado, ese sexto sentido que se desarrolla después de miles de horas al volante, le decía que algo no estaba bien. Comenzó a pisar el freno suavemente, permitiendo que el peso masivo del camión disminuyera su velocidad gradualmente. A medida que se acercaba, la forma se volvió más clara, y lo que vio hizo que su corazón se detuviera por un momento. Era un animal grande, inmóvil, extendido sobre el pavimento caliente. A 50 metros de distancia, Miguel pudo distinguir el pelaje manchado, las patas poderosas, la cola corta característica. Era un lince, uno de esos magníficos felinos salvajes que rara vez se dejaban ver por los humanos, y estaba completamente quieto. Miguel detuvo su camión en el arcén, activando las luces de emergencia, que comenzaron a parpadear con un ritmo hipnótico en el calor ondulante del día. Por un momento se quedó sentado en la cabina observando. La escena que se desarrollaba ante él era perturbadora. El lince yacía de costado sobre la línea central de la carretera,
aparentemente sin vida. Su pelaje dorado con manchas oscuras estaba cubierto de polvo, y no había ningún movimiento visible, ni siquiera la ligera elevación del pecho que indicaría respiración. Pero lo más inquietante eran los buitres. Dos de estas aves carroñeras ya se habían posado cerca del cuerpo del lince, sus cabezas calvas inclinadas con ese interés macabro que caracteriza a los cazadores de la muerte. Otros 3 o 4 planeaban en círculos perezosos sobre la escena, descendiendo gradualmente en una espiral que Miguel conocía muy bien. Significaba una sola cosa: habían encontrado su próxima comida. El conductor sintió un nudo en el estómago. Había visto animales atropellados, antes era una realidad inevitable de las carreteras que atravesaban territorio salvaje. Venados, coyotes, incluso osos en ocasiones. Cada vez le dolía, cada vez sentía esa punzada de tristeza por una vida interrumpida, pero sabía que era parte del precio que la civilización moderna cobraba a la naturaleza. Sin embargo, algo en esta escena era diferente. Quizás era la majestuosidad del lince, una criatura tan rara y hermosa. Quizás era la forma en que los buitres se acercaban con esa seguridad paciente. O quizás era algo más profundo, un instinto que le decía que mirara más de cerca. Miguel abrió la puerta de la cabina y el calor lo golpeó como una pared sólida. El aire estaba tan caliente que casi quemaba al respirarlo, y podía sentir cómo el asfalto irradiaba calor a través de las suelas de sus botas. Se bajó lentamente, sus articulaciones protestando por las horas de estar sentado. A sus 52 años, ya no era tan ágil como en su juventud, pero su cuerpo todavía era fuerte, endurecido por años de cargar y descargar mercancía. Comenzó a caminar hacia el lince, sus pasos medidos y cautelosos. Los buitres lo observaron con sus ojos negros y penetrantes, pero no se movieron. Estas aves conocían la diferencia entre una amenaza real y un simple espectador, y su confianza en que el animal estaba muerto era evidente en su falta de reacción. Miguel sintió un escalofrío a pesar del calor abrasador. Los buitres rara vez se equivocaban. A medida que se acercaba, pudo ver más detalles. El lince era una hembra, eso era evidente por su tamaño y proporciones. Era un animal magnífico, probablemente pesaba alrededor de 20 kilos, con ese pelaje característico que servía como camuflaje perfecto en el paisaje rocoso del desierto. Sus patas, diseñadas para la caza silenciosa, estaban extendidas en una posición antinatural. Los ojos estaban cerrados y no había sangre visible, lo que desconcertó a Miguel. Si había sido atropellada, esperaría ver alguna señal de trauma. Se detuvo a 3 metros de distancia, su sombra cayendo sobre el cuerpo inmóvil del animal. Los buitres retrocedieron ligeramente, pero no volaron. Miguel observó el pecho del lince, buscando desesperadamente algún signo de movimiento, alguna indicación de que aún había vida. Los segundos pasaron como horas bajo el sol implacable. Nada. El animal estaba completamente quieto, y Miguel sintió una profunda tristeza asentarse en su pecho. Estaba a punto de darse la vuelta, de volver a su camión y llamar a las autoridades de vida silvestre para que se encargaran del cuerpo, cuando vio algo que cambiaría todo. Fue apenas perceptible, tan sutil que Miguel casi lo perdió. Un ligero temblor recorrió el costado del lince, tan leve que podría haber sido solo el calor distorsionando su visión o el viento moviendo el pelaje. Pero Miguel había aprendido a confiar en sus ojos después de años en la carretera, y algo en ese movimiento casi imperceptible hizo que su corazón se acelerara. Se acercó más, ahora a solo 1 metro de distancia, y se agachó lentamente, ignorando las protestas de sus rodillas. Los buitres se alejaron unos pasos más, emitiendo sonidos guturales de desaprobación por la interrupción.
Desde esta distancia, Miguel pudo ver lo que no había sido visible desde más lejos. El abdomen del lince estaba hinchado, redondeado de una manera que no era natural para un animal en su estado. El conductor había crecido en un rancho en Sonora, México, antes de mudarse a los Estados Unidos, y había pasado suficiente tiempo alrededor de animales para reconocer lo que estaba viendo. Esta lince no solo estaba viva, estaba preñada, y por el tamaño de su vientre, estaba muy avanzada en su gestación. El descubrimiento golpeó a Miguel como un puñetazo en el estómago. No era solo una vida la que pendía en la balanza, sino varias. Extendió su mano lentamente hacia el cuello del animal, buscando el pulso. Sus dedos temblaban ligeramente mientras los presionaba contra el pelaje caliente por el sol. Por un momento que pareció eterno, no sintió nada. Luego, débil y errático, lo percibió. Un latido, seguido por otro, irregulares y espaciados, pero innegables. La lince estaba viva, apenas aferrándose a la existencia, pero viva. Miguel retiró su mano y se puso de pie bruscamente, su mente acelerada tratando de procesar la situación y determinar qué hacer a continuación. El sol seguía golpeando sin piedad, y sabía que cada minuto que la lince pasaba sobre el asfalto caliente reducía sus ya escasas posibilidades de sobrevivir. Miró a su alrededor desesperadamente, como si el paisaje árido pudiera ofrecerle alguna respuesta. La carretera se extendía vacía en ambas direcciones, sin señales de otros vehículos. El pueblo más cercano, una pequeña comunidad llamada Sagebrush, estaba a 30 kilómetros al norte. No había tiempo para esperar ayuda. Corrió de vuelta a su camión con una urgencia que no había sentido en años, sus botas golpeando pesadamente contra el pavimento. Trepó a la cabina y buscó frenéticamente su teléfono celular. Las manos le temblaban mientras marcaba el número de emergencias, pero cuando presionó el botón de llamada, la pantalla mostró el mensaje temido, sin señal. Maldijo en voz baja. Esta sección de la carretera era conocida por su pobre cobertura celular, un valle muerto donde las señales desaparecían por kilómetros. Miguel dejó caer el teléfono en el asiento del pasajero y se quedó quieto por un momento, su respiración agitada llenando el silencio de la cabina. Podía sentir el pánico comenzando a trepar por su garganta, pero lo empujó hacia abajo con la fuerza de voluntad que había desarrollado a lo largo de décadas de enfrentar crisis en la carretera. Elena siempre le había dicho que era un hombre de acción, alguien que no se quedaba paralizado cuando otros perdían la cabeza. Ahora necesitaba ser ese hombre. Saltó de la cabina y fue directo a la parte trasera del camión, donde guardaba sus suministros de emergencia. Años de experiencia le habían enseñado a estar preparado para cualquier situación. Abrió el compartimento lateral y sacó una manta térmica plateada, una de esas diseñadas para mantener el calor corporal en situaciones de emergencia. También tomó su cooler portátil, que contenía botellas de agua fría y un par de guantes de trabajo gruesos. No estaba seguro de si la lince estaba lo suficientemente débil como para no atacarlo, y no podía arriesgarse a ser mordido o arañado. Cuando regresó al lugar donde yacía la lince, los buitres se habían acercado nuevamente, su paciencia aparentemente interminable. Miguel los ahuyentó con un movimiento brusco de brazos, gritándoles con una ferocidad que hizo eco en el vacío del desierto. Las aves levantaron vuelo pesadamente, pero solo se alejaron unos metros antes de posarse nuevamente, observando y esperando. Miguel se arrodilló junto a la lince, extendiendo la manta térmica en el suelo a su lado. Ahora venía la parte delicada. Necesitaba mover al animal fuera del asfalto abrasador, pero hacerlo sin causarle más daño. Se puso los guantes y, con cuidado extremo, deslizó sus manos debajo del cuerpo de la lince. El animal era sorprendentemente pesado.
su peso muerto más difícil de manejar de lo que había anticipado. Miguel hizo una pausa, reuniendo fuerzas, y luego en un movimiento fluido, levantó a la lince del pavimento. El calor que emanaba del cuerpo del animal era alarmante, una combinación de su propia fiebre y el calor absorbido del asfalto. Miguel podía sentir cómo el pelaje estaba empapado de sudor bajo su agarre. Caminó rápidamente los pocos pasos hasta la manta y depositó suavemente a la lince sobre la superficie plateada. Inmediatamente después tomó una de las botellas de agua del cooler, quitó la tapa y comenzó a verter el líquido frío sobre la cabeza y el cuello del animal, tratando de bajar su temperatura corporal sin causarle un shock. Mientras el agua corría sobre el pelaje manchado, Miguel observó el rostro de la lince de cerca por primera vez. Era hermoso de una manera salvaje e indómita. Incluso en este estado de fragilidad extrema, había algo majestuoso en las líneas de su cara, en las orejas puntiagudas con mechones de pelo en las puntas, en el hocico negro que contrastaba con el pelaje más claro alrededor. Sus párpados temblaron ligeramente cuando el agua fría tocó su cara, y Miguel sintió una chispa de esperanza. Todavía había algo de conciencia allí, enterrado bajo las capas de agotamiento y deshidratación. Vertió más agua, esta vez sobre el abdomen hinchado, con cuidado de no aplicar presión. Podía ver el movimiento ocasional dentro del vientre, pequeños empujones que indicaban que los cachorros todavía estaban vivos. ¿Cuánto sabía? No tenía forma de saberlo, pero sabía que el tiempo se estaba agotando tanto para la madre como para sus crías no nacidas. Miguel se sentó sobre sus talones contemplando su siguiente movimiento. La lince necesitaba atención veterinaria urgente, eso era indiscutible. Pero el veterinario más cercano estaba en Flagstaff, a más de 100 kilómetros de distancia. Incluso si conducía a toda velocidad, tomaría más de una hora llegar allí, y dudaba que la lince tuviera tanto tiempo. Necesitaba encontrar ayuda más cerca, o al menos encontrar un lugar con señal telefónica donde pudiera llamar a las autoridades de vida silvestre. Tomó una decisión. Levantaría a la lince, la pondría en la cabina de su camión donde había aire acondicionado y conduciría hacia Sagebrush lo más rápido que el límite de velocidad y la seguridad lo permitieran. Allí seguramente habría señal telefónica y podría obtener ayuda. Era arriesgado transportar a un animal salvaje en su camión, especialmente uno que podría despertar en cualquier momento, pero no tenía alternativa. Dejarla aquí era condenarla a muerte. Con movimientos deliberados y cuidadosos, Miguel envolvió a la lince en la manta térmica, creando una especie de hamaca improvisada que le permitiría transportarla sin ejercer presión directa sobre su abdomen. El animal permaneció inconsciente durante todo el proceso. Solo ocasionales temblores musculares indicaban que su cuerpo aún luchaba por mantener las funciones vitales. Miguel podía sentir el peso de la responsabilidad asentándose sobre sus hombros como una carga física. En sus manos tenía no solo una vida, sino varias, y cada decisión que tomara en los próximos minutos determinaría si sobrevivirían o perecerían. Levantó a la lince envuelta en la manta, sorprendido nuevamente por su peso. Para ser un animal de tamaño mediano, había una solidez en ella, una densidad muscular que hablaba de años de cazar y sobrevivir en el duro ambiente del desierto. Caminó hacia su camión con pasos medidos, consciente de cada movimiento, cada pequeño ajuste en cómo la sostenía. Los buitres lo observaron con esos ojos oscuros e inescrutables, claramente frustrados de que su festín les fuera arrebatado. La cabina del Kenworth estaba como un horno cuando Miguel abrió la puerta, el aire atrapado dentro casi imposible de respirar. Rápidamente encendió el motor y ajustó el aire acondicionado al máximo,
esperando unos segundos mientras el sistema comenzaba a enfriar el espacio. Luego, con infinito cuidado, depositó a la lince en el asiento del pasajero, acomodándola de manera que su cuerpo estuviera lo más estable posible. Ajustó la manta alrededor de ella, asegurándose de que cubriera su pelaje, pero dejando su cabeza libre para facilitar la respiración. Miguel se deslizó detrás del volante, sus manos temblando ligeramente mientras cerraba la puerta. Por un momento, solo se quedó sentado allí, mirando al animal que ahora compartía su cabina. La lince se veía tan frágil en este contexto, tan fuera de lugar. Esta criatura pertenecía a las montañas rocosas y los cañones áridos, no al interior de un camión de carga en una carretera polvorienta. Sin embargo, aquí estaba, completamente a merced de un extraño que apenas sabía qué hacer para ayudarla. Puso el camión en marcha y comenzó a conducir hacia el norte, hacia Sagebrush. Normalmente mantenía una velocidad conservadora, especialmente con carga, pero ahora presionó el acelerador más de lo habitual, manteniendo su velocidad justo por debajo del límite que consideraba seguro. El motor de El Guerrero rugió con potencia contenida mientras devoraban los kilómetros de asfalto bajo el sol implacable del desierto. Cada pocos segundos, Miguel desviaba la mirada de la carretera para observar a su pasajera. Buscaba algún cambio en su condición, alguna señal de que estaba mejorando o, Dios no lo quisiera, empeorando. El aire acondicionado estaba haciendo su trabajo. La temperatura en la cabina había bajado a un nivel confortable, pero Miguel no estaba seguro de si era suficiente. El pelaje de la lince todavía se veía húmedo de sudor, y su respiración, aunque presente, era tan superficial que apenas era visible. Los pensamientos de Miguel vagaron mientras conducía, inevitablemente regresando a Elena. Su esposa había tenido esa misma conexión con los animales, esa compasión instintiva que la había llevado a rescatar pájaros heridos y alimentar a los perros callejeros del vecindario. Recordó cómo ella solía decirle que los animales eran almas puras, sin la malicia o el engaño que a veces caracterizaba a los humanos. Cuando murió de cáncer 5 años atrás, Miguel había sentido como si una parte de él se hubiera apagado, como si los colores del mundo se hubieran desvanecido dejando solo grises. En los años siguientes, había encontrado consuelo en la soledad de la carretera, en el ritual meditativo de conducir miles de kilómetros, en la simplicidad de tener solo el camino adelante y el espejo retrovisor mostrando lo que quedaba atrás. Pero ahora, mirando a esta criatura moribunda, sentía algo que no había experimentado en mucho tiempo, un sentido de propósito más allá de simplemente existir. Elena habría hecho exactamente lo mismo que él estaba haciendo. Ella nunca habría dudado, nunca habría cuestionado si valía la pena el esfuerzo. Y en este momento, conduciendo a través del desierto con una lince preñada inconsciente a su lado, Miguel sintió una conexión con su esposa fallecida, que había estado ausente durante años. Los kilómetros pasaron lentamente a pesar de su velocidad. El paisaje del desierto era monótono en su vastedad. Cactus saguaro se alzaban como centinelas silenciosos. Formaciones rocosas rojizas se elevaban en la distancia, y ocasionalmente un arbusto de mezquite proporcionaba un toque de verde en el mar de tonos tierra. El cielo era de un azul profundo e implacable, sin una sola nube que ofreciera alivio del sol, que parecía empeñado en hornear todo bajo su mirada ardiente. Después de 20 minutos que parecieron horas, Miguel notó un cambio en la lince. Su respiración se había vuelto ligeramente más profunda, más regular. Sus párpados temblaron y por un momento se abrieron parcialmente, revelando ojos de un color dorado intenso que parecían mirar sin ver realmente. Miguel contuvo la respiración
inseguro de cómo reaccionaría el animal si recobraba la conciencia completa. Pero después de unos segundos, los ojos se cerraron nuevamente y la lince volvió a su estado de inconsciencia. El conductor se obligó a relajar sus manos en el volante, sin darse cuenta de que las había estado apretando con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Respiró profundamente, tratando de calmar los nervios que amenazaban con descontrolarse. No podía permitirse el pánico. La lince dependía de él para mantenerse calmado y enfocado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las primeras señales de civilización comenzaron a aparecer. Un letrero desgastado anunciaba que Sagebrush estaba a 5 kilómetros. Miguel sintió una oleada de alivio mezclado con ansiedad. Estaban cerca, pero ahora vendría la parte difícil: encontrar ayuda real para la lince. Sagebrush era un pueblo pequeño, apenas una parada en el mapa, con una población que probablemente no superaba las 1000 personas. No estaba seguro de si tendrían un veterinario, mucho menos uno con experiencia en vida silvestre. Cuando el camión entró en los límites del pueblo, Miguel redujo la velocidad, sus ojos escaneando desesperadamente las calles en busca de cualquier señal que pudiera indicar ayuda. Sagebrush era exactamente lo que había esperado: un puñado de edificios bajos, una calle principal con algunas tiendas, una gasolinera y no mucho más. La mayoría de las estructuras se veían desgastadas por el sol y el tiempo, con pintura descascarada y letreros descoloridos que hablaban de años de resistir los elementos del desierto. Divisó una pequeña tienda de conveniencia y tomó una decisión rápida. Se estacionó frente a ella, verificó que la lince seguía estable y salió corriendo del camión. El aire caliente lo golpeó nuevamente, un contraste marcado con el interior climatizado de la cabina. Entró a la tienda, donde un empleado de edad avanzada con una gorra de béisbol desgastada lo miró con curiosidad desde detrás del mostrador. «Necesito ayuda urgente», dijo Miguel sin preámbulo, sus palabras saliendo apresuradas mientras trataba de recuperar el aliento. «Hay un veterinario en este pueblo, alguien que trabaje con animales salvajes». El empleado, cuya etiqueta de nombre lo identificaba como Earl, lo miró con ojos entrecerrados, evaluándolo con la desconfianza natural de alguien que había vivido toda su vida en un pueblo pequeño donde todos se conocían y los extraños eran siempre motivo de cautela. «¿Qué tipo de emergencia?», preguntó Earl lentamente, sus manos descansando sobre el mostrador. «Tenemos a Doc Harrison. Él atiende principalmente ganado y caballos, pero está a unos 30 kilómetros en su rancho». «¿Qué pasó? ¿Atropelló algo con su camión?» «No, la encontré así», respondió Miguel, su frustración creciendo ante el interrogatorio cuando cada segundo contaba. «Es una lince, una hembra preñada. Está inconsciente, deshidratada, muriendo. Está en mi camión ahora mismo. Necesito a alguien que pueda ayudarla ya». La expresión de Earl cambió inmediatamente de suspicacia a sorpresa, y luego a algo que parecía preocupación genuina. «Una lince», repitió, su voz subiendo una octava. «Dios santo, hace años que no veo una por aquí. Espere un momento». Levantó un teléfono antiguo que descansaba junto a la caja registradora y marcó un número que claramente conocía de memoria. Su conversación fue breve pero animada, salpicada de expresiones de asombro y confirmaciones bruscas. «Tiene suerte», dijo Earl después de colgar. «Mi sobrina Rachel trabaja en el Centro de Vida Silvestre del Condado Coconino, a unos 25 kilómetros de aquí. Ella es bióloga, especializada en felinos nativos. Ya está en camino, debería estar aquí en 20 minutos, tal vez menos, y conduce como siempre lo hace». Miguel sintió que parte de la tensión abandonaba sus hombros. «Gracias», dijo con sinceridad. «Gracias, de verdad». Compró varias botellas más de agua fría y regresó corriendo a su camión,
donde la lince permanecía en el mismo estado, su pecho subiendo y bajando con respiraciones superficiales. Abrió otra botella y humedeció suavemente el pelaje alrededor de su cuello y cabeza, hablándole en voz baja en español, palabras reconfortantes que su madre solía usar cuando él era niño y tenía pesadillas. «Vas a estar bien», murmuró, aunque no estaba seguro si trataba de convencer al animal o a sí mismo. «Hay ayuda en camino. Solo tienes que aguantar un poco más. Tus bebés te necesitan». Los minutos se arrastraron con una lentitud agonizante. Miguel permaneció en la cabina, monitoreando a la lince, vertiendo pequeñas cantidades de agua sobre ella, revisando su pulso cada pocos minutos. Podía sentir que se estaba debilitando aún más, el tiempo escapándose como arena entre sus dedos. Finalmente, escuchó el sonido de un vehículo acercándose rápidamente. Una camioneta Toyota Tacoma blanca con el logo del Centro de Vida Silvestre del Condado Coconino, pintado en el costado, derrapó hasta detenerse junto a su camión. De ella saltó una mujer joven, probablemente de unos 30 años, con el cabello castaño, recogido en una coleta alta y ojos verdes que irradiaban inteligencia y determinación. Llevaba un chaleco de trabajo lleno de bolsillos y cargaba una gran bolsa médica en una mano. «Soy Rachel Hoffman», dijo mientras se acercaba rápidamente al camión de Miguel. «¿Dónde está el animal?» Miguel abrió la puerta de la cabina y Rachel subió sin vacilar, sus ojos inmediatamente fijándose en la lince. Su expresión cambió de urgencia profesional a algo más profundo, una mezcla de asombro y preocupación que hizo que Miguel supiera que entendía exactamente lo que estaba en juego. «Es una lince canadiense», murmuró Rachel, casi para sí misma mientras comenzaba su examen. «Dios, son tan raros por aquí. Esta región está en el límite sur de su territorio». Rápidamente sacó un estetoscopio de su bolsa y lo colocó sobre el pecho de la lince, escuchando con intensa concentración. Su pulso es débil pero estable. Deshidratación severa, probablemente golpe de calor. Movió sus manos expertas sobre el abdomen hinchado del animal, palpando suavemente. «Y está muy preñada, probablemente a días de dar a luz. ¿Puede salvarla?», preguntó Miguel, sin poder contener la urgencia en su voz. Rachel lo miró, y en sus ojos vio la honestidad cruda que solo viene de alguien que ha lidiado con vida y muerte en el mundo natural. «No lo sé», admitió. «Su condición es crítica. Necesita fluidos intravenosos inmediatamente, y luego debemos trasladarla a nuestras instalaciones, donde podemos monitorearla adecuadamente. Incluso entonces, con el estrés que su cuerpo ha soportado, podría entrar en trabajo de parto prematuro. Los cachorros podrían no sobrevivir y el parto podría matarla en su estado debilitado». Miguel sintió su corazón hundirse, pero asintió. «Haga lo que pueda», dijo simplemente. «Por favor». Rachel ya estaba en movimiento, sacando equipo de su bolsa con la eficiencia de alguien que había hecho esto innumerables veces. Insertó un catéter intravenoso en la pata delantera de la lince con precisión experta, asegurándolo con cinta antes de conectar una bolsa de solución salina. El líquido comenzó a fluir hacia las venas del animal, una línea de vida líquida que ofrecía la primera intervención médica real que la lince había recibido. «¿Cómo la encontró?», preguntó Rachel mientras trabajaba, sus manos moviéndose constantemente, verificando signos vitales, administrando medicamentos. Miguel le contó toda la historia mientras ella trabajaba, desde el momento en que vio la forma en la carretera hasta su decisión de transportarla en su camión. Rachel escuchó sin interrumpir, ocasionalmente asintiendo mientras procesaba la información. «Hizo lo correcto al traerla», dijo finalmente. «Si la hubiera dejado allí, habría muerto en 1 hora, tal vez menos. El asfalto caliente, la deshidratación, el estrés del embarazo, todo se combinaba en su contra.
Hizo una pausa en su trabajo y miró a Miguel directamente. Salvó su vida. Ahora solo tenemos que asegurarnos de que se mantenga así. Durante los siguientes 15 minutos, Rachel trabajó incansablemente, administrando medicamentos para estabilizar el ritmo cardíaco de la Lince, aplicando compresas frías para bajar su temperatura corporal, monitoreando constantemente su respiración y pulso. Miguel observaba en silencio, sintiéndose inútil pero sin querer interferir. Había hecho su parte. Ahora era el turno de la profesional. «Necesito trasladarla a mi centro», dijo Rachel finalmente cerrando su bolsa médica. «Está lo suficientemente estable para el viaje, pero no puedo hacer mucho más aquí. Tenemos todo el equipo necesario allá, incluida una unidad de cuidados intensivos para vida silvestre». Miró el interior de la cabina del camión de Miguel. «Puedo usar su manta para moverla a mi vehículo. Tengo una jaula de transporte en la parte trasera». «Voy con ustedes», dijo Miguel, las palabras saliendo antes de que pudiera pensarlas. «Quiero decir, si está bien. Me gustaría saber que está bien». Rachel lo estudió por un momento. Luego asintió con una pequeña sonrisa. «Claro, sígame en su camión. El centro está a 25 kilómetros al este. Hay señales en la carretera. No puede perderse». Entre los dos, trasladaron cuidadosamente a la Lince a la jaula de transporte en la parte trasera de la camioneta de Rachel. El animal permaneció inconsciente durante todo el proceso. Solo sus párpados temblando ocasionalmente sugerían alguna conciencia de lo que estaba sucediendo. Una vez asegurada, Rachel condujo hacia la salida del pueblo con Miguel, siguiéndola de cerca en su Kenworth. El viaje al centro de vida silvestre fue tenso y silencioso para Miguel. Mantenía su camión a una distancia constante detrás de la camioneta de Rachel, observando cómo ella manejaba con una mezcla de velocidad y precaución que hablaba de años de transportar animales heridos. El paisaje del desierto continuaba extendiéndose a ambos lados de la carretera, implacable en su belleza árida, pero Miguel apenas lo notaba. Su mente estaba completamente enfocada en ese pequeño bulto de pelaje manchado que ahora luchaba por su vida en la parte trasera del vehículo adelante. Pensó en las vidas que pendían de un hilo. La Lince madre, que había sobrevivido quién sabe cuántas adversidades en el duro ambiente del desierto, solo para colapsar en una carretera bajo el sol abrasador. Los cachorros no nacidos, completamente inconscientes del drama que se desarrollaba, sus pequeños corazones latiendo dentro del vientre de su madre sin saber que cada latido podría ser el último. Y él mismo, un conductor de camión que había salido esta mañana esperando solo otro día rutinario en la carretera y que ahora se encontraba completamente involucrado en un drama de vida o muerte que nunca había buscado. La carretera serpenteaba hacia el este, subiendo gradualmente hacia elevaciones ligeramente más altas, donde la vegetación del desierto se volvía un poco más densa. Aparecieron más árboles de enebro, sus formas retorcidas proporcionando un contraste oscuro contra la tierra rojiza. A la distancia, Miguel podía ver las montañas San Francisco Peaks, sus picos elevándose majestuosamente contra el cielo azul profundo. Era un recordatorio de que incluso en este paisaje aparentemente inhóspito, la vida encontraba maneras de prosperar, de adaptarse, de sobrevivir contra todas las probabilidades. Después de 25 minutos que parecieron horas, la camioneta de Rachel giró por un camino de tierra bien mantenido. Un letrero de madera tallada anunciaba el Centro de Vida Silvestre del Condado Coconino, y debajo, en letras más pequeñas, las palabras «Dedicado a la preservación y rehabilitación de la fauna nativa de Arizona». Miguel siguió por el camino, que pronto se abrió a un complejo de edificios modernos rodeados por una cerca alta. El diseño era funcional pero atractivo, las estructuras construidas con materiales naturales
que se mezclaban armoniosamente con el entorno del desierto. Rachel se detuvo frente al edificio principal y saltó de su camioneta antes de que el motor dejara de funcionar. Miguel estacionó su Kenworth en un área designada para visitantes y corrió para alcanzarla. Ella ya estaba abriendo la parte trasera de su vehículo, hablando rápidamente por un walkie-talkie que había sacado de su chaleco. «Necesito un equipo de emergencia en la entrada principal ahora mismo. Lince canadiense, hembra, gestación avanzada, estado crítico. Preparen la unidad de cuidados intensivos veterinaria». En cuestión de segundos, 2 personas más aparecieron corriendo desde el edificio. Un hombre joven con una barba tupida y una mujer de mediana edad con gafas, ambos vestidos con uniformes similares al de Rachel, se movieron con eficiencia coordinada. Entre los 3, sacaron la jaula de transporte de la camioneta y la llevaron rápidamente hacia el edificio. Miguel los siguió, sintiéndose fuera de lugar, pero incapaz de alejarse ahora. El interior del centro era fresco y limpio, con el aroma característico de desinfectante médico mezclado con algo que Miguel no podía identificar completamente, tal vez alimento para animales o el olor almizclado de las criaturas salvajes que llamaban a este lugar su hogar temporal. Los pasillos estaban revestidos con fotografías de animales nativos de Arizona, osos negros, pumas, águilas calvas y sí, linces, todos capturados en momentos de belleza salvaje que contrastaban marcadamente con la crisis que ahora se desarrollaba. Llevaron a la lince a una sala grande y bien iluminada, llena de equipo médico que rivalizaba con cualquier hospital humano. Una mesa de examen veterinaria dominaba el centro de la habitación, rodeada por monitores, máquinas de anestesia y armarios llenos de suministros médicos. Con cuidado experto, el equipo transfirió a la lince de la jaula de transporte a la mesa de examen. «Señor, necesito que espere afuera», dijo la mujer con gafas. Su tono era amable pero firme. «Haremos todo lo posible por ella, pero necesitamos espacio para trabajar». Miguel asintió, entendiendo pero sintiendo una punzada de resistencia. Había llegado tan lejos con esta criatura, había invertido tanto de sí mismo en su supervivencia, que alejarse ahora parecía como abandonarla. Pero sabía que estorbaría más de lo que ayudaría. Rachel lo acompañó hasta la puerta. «Le mantendremos informado», prometió. «Hay una sala de espera al final del pasillo. Tiene máquinas expendedoras, café, baños. Esto va a tomar un tiempo». Miguel encontró la sala de espera, un espacio sencillo con sillas de plástico, revistas viejas sobre vida silvestre y una ventana grande que daba a un patio interior donde podía ver varios recintos para animales. Se dejó caer en una de las sillas, de repente consciente de lo exhausto que estaba. La adrenalina que lo había mantenido en movimiento durante las últimas horas estaba comenzando a desvanecerse, dejando atrás un cansancio profundo que se asentaba en sus huesos. Miró su reloj. Eran casi las 4 de la tarde. Se suponía que debía haber entregado su carga en Flagstaff a las 3. Su despachador probablemente estaba tratando de comunicarse con él, preguntándose dónde estaba. Miguel sacó su teléfono, que ahora mostraba señal completa, y llamó a la oficina. La conversación fue breve. Miguel explicó que había tenido una emergencia y que llegaría tarde. Su despachador, un hombre llamado Frank que llevaba años trabajando con él, no hizo demasiadas preguntas. Miguel tenía un historial impecable y una vez que mencionó que estaba ayudando con una situación de vida silvestre, Frank simplemente le dijo que manejara lo que necesitaba manejar y que entregara la carga cuando pudiera. Con eso resuelto, Miguel se encontró con nada que hacer más que esperar. Los minutos se arrastraban con una lentitud tortuosa. Intentó leer una de las revistas, un número atrasado de Arizona Wildlife, pero las palabras no penetraban su conciencia.
Su mente seguía regresando a la imagen de la lince en esa mesa de examen, su cuerpo frágil rodeado de extraños que hurgaban y pinchaban, tratando de arrancarla de las garras de la muerte. Se levantó y caminó hasta la ventana, observando los recintos del patio. Pudo ver varios animales, un búho cornado posado en una rama, aparentemente con una ala vendada, un coyote joven que caminaba nerviosamente en un recinto más grande, probablemente recuperándose de alguna lesión, un venado bura que descansaba tranquilamente en la sombra, todos ellos víctimas de alguna manera del encuentro entre el mundo humano y el salvaje, todos esperando el momento en que pudieran regresar a su hábitat natural. O al menos, pensó Miguel, ese era el objetivo. No todos los animales que llegaban aquí tenían finales felices. Algunos estaban demasiado heridos, demasiado enfermos, o demasiado habituados a los humanos para ser liberados de manera segura. Rachel había sido clara sobre la gravedad de la situación de la lince. Incluso con toda su experiencia y equipo, no había garantías. Una hora pasó, luego otra. Miguel había hecho varios viajes a la máquina expendedora, comprando café que estaba demasiado caliente y demasiado amargo, pero que al menos le daba algo que hacer con sus manos. El sol comenzaba a bajar hacia el horizonte, proyectando sombras largas a través del patio. La luz dorada de la tarde transformaba el paisaje del desierto en algo casi mágico, los colores intensificándose en ese período breve antes del atardecer. Finalmente, después de casi 3 horas de espera que habían erosionado los nervios de Miguel hasta dejarlos en carne viva, la puerta de la sala de espera se abrió. Rachel entró, todavía vestida con su uniforme de trabajo, pero ahora con evidentes signos de fatiga en su rostro. Tenía ojeras bajo sus ojos verdes, y su coleta, antes perfectamente ordenada, ahora mostraba mechones sueltos que enmarcaban su cara. Se dejó caer en la silla junto a Miguel con un suspiro profundo que podría haber significado alivio o derrota. Él no estaba seguro de cuál. Miguel se enderezó inmediatamente, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. No se atrevía a hacer la pregunta, temiendo la respuesta, pero necesitando saber con cada fibra de su ser. Rachel debió ver la ansiedad en su rostro porque habló antes de que él pudiera encontrar las palabras. «Está viva», dijo simplemente, y Miguel sintió que toda la tensión que había estado sosteniendo durante horas se liberaba en una sola exhalación temblorosa. Ella continuó, su voz profesional pero con un trasfondo de asombro genuino. «Fue muy cerca, más cerca de lo que me gustaría admitir. Su temperatura corporal había alcanzado niveles peligrosamente altos. La deshidratación era más severa de lo que pensé inicialmente, y su ritmo cardíaco era errático. Tuvimos que administrarle una cantidad significativa de fluidos intravenosos, medicamentos para estabilizar su corazón y tratamiento para el shock térmico». «¿Pero está estable ahora?», preguntó Miguel, necesitando confirmación, necesitando saber que el animal que había ocupado cada uno de sus pensamientos durante las últimas horas realmente sobreviviría. Rachel asintió, pero su expresión se volvió más seria. «Está estable», confirmó, «pero todavía no está fuera de peligro. Su cuerpo ha sufrido un trauma extremo. Lo que más me preocupa ahora es el embarazo. El estrés y el shock térmico podrían inducir un parto prematuro, y francamente no sé si ella o los cachorros sobrevivirían en ese escenario. Hemos hecho todo lo que podemos por ahora para prevenir eso. Le administramos medicamentos para relajar el útero y estamos monitoreando de cerca cualquier señal de contracciones». «¿Cuántos cachorros hay?», preguntó Miguel, dándose cuenta de que nunca había preguntado este detalle crucial. Rachel se permitió una pequeña sonrisa. «Hicimos una ecografía. Hay 3, todos con latidos cardíacos fuertes, lo cual es milagroso considerando todo.
Los linces canadienses típicamente tienen camadas de 1 a 4 cachorros, así que 3 está dentro del rango normal. Son grandes también, lo que sugiere que está muy cerca de su fecha de parto, probablemente a menos de una semana. Hizo una pausa, sus dedos tamborileando pensativamente contra su rodilla. Sabe, en todos mis años haciendo este trabajo, nunca había tratado a una lince canadiense preñada. Son animales tan raros en esta región. Esta es solo la tercera lince canadiense que hemos tenido en este centro en los últimos 5 años. ¿Por qué estaba en la carretera?, preguntó Miguel. Quiero decir, ¿qué la llevó a ese estado? Parecía como si simplemente se hubiera colapsado ahí. Rachel se recostó en su silla, claramente organizando sus pensamientos antes de responder. Esa es una buena pregunta, y solo puedo especular basándome en lo que sabemos. Los linces canadienses son territoriales, y las hembras preñadas típicamente establecen áreas de parto en lugares seguros y protegidos, generalmente en bosques densos con buena cobertura. Mi teoría es que ella estaba viajando, posiblemente buscando un territorio adecuado para dar a luz, cuando las altas temperaturas y su condición avanzada de preñez se combinaron para crear una situación crítica. Hizo una pausa. También encontramos evidencia de desnutrición. No ha estado comiendo lo suficiente, probablemente porque su territorio de caza fue perturbado de alguna manera, tal vez por desarrollo humano o incendios forestales recientes. Combinado con las demandas del embarazo y el calor extremo, simplemente fue demasiado para su cuerpo. Miguel procesó esta información, sintiendo una tristeza pesada asentarse sobre él. Esta criatura magnífica había estado luchando una batalla en múltiples frentes, tratando de sobrevivir en un mundo que se volvía cada vez más difícil para los animales salvajes. Y luego, cuando más vulnerable estaba, había colapsado en una carretera donde fácilmente podría haber sido atropellada o, como había estado a punto de suceder, devorada por los buitres. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Rachel se frotó los ojos, la fatiga del día claramente cobrando su precio. Ahora la mantenemos en observación intensiva durante las próximas 24 a 48 horas. Si no entra en trabajo de parto prematuro y continúa fortaleciéndose, hay una buena posibilidad de que tanto ella como los cachorros sobrevivan. Una vez que dé a luz, asumiendo que todo va bien, la mantendremos aquí hasta que los cachorros sean lo suficientemente mayores para viajar, probablemente de 6 a 8 semanas. Luego trabajaremos con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos para encontrar un territorio adecuado para su liberación, idealmente en elevaciones más altas, donde las temperaturas son más moderadas y hay poblaciones de presas adecuadas. ¿Puedo verla?, preguntó Miguel, sorprendiéndose a sí mismo con la intensidad de su necesidad de ver al animal una vez más. Rachel lo consideró por un momento. Luego asintió lentamente. Normalmente diríamos que no. Minimizar el contacto humano es importante para los animales que planeamos liberar. Pero dado que usted la salvó, creo que podemos hacer una excepción esta vez. Solo una visita breve, y tiene que ser silencioso. Ella necesita descanso más que cualquier otra cosa. Se puso de pie, y Miguel la siguió de vuelta por el pasillo por el que habían venido. La sala de recuperación estaba tenuemente iluminada, diseñada para proporcionar un ambiente calmante para los animales estresados. La lince estaba en un gran recinto de vidrio que permitía la observación mientras mantenía un ambiente controlado. Estaba acostada de lado sobre una cama gruesa de mantas suaves, su pecho subiendo y bajando con una respiración más regular de la que Miguel había visto en horas. Un catéter intravenoso todavía estaba conectado a su pata, entregando fluidos y medicamentos. Sensores monitoreaban sus signos vitales,
las pantallas mostrando líneas ondulantes que indicaban latidos cardíacos y respiración. Pero lo que más impactó a Miguel fue cuán diferente se veía ahora en comparación con la criatura moribunda que había encontrado en la carretera. Su pelaje, una vez cubierto de polvo y empapado de sudor, ahora estaba limpio y bien arreglado. Las manchas oscuras sobre su pelaje dorado creaban patrones hermosos que parecían únicos para ella. Sus orejas puntiagudas, cada una coronada con mechones de pelo negro distintivo, estaban relajadas contra su cabeza. Incluso en sueño había una dignidad en ella, una nobleza que hablaba de generaciones de supervivencia en los bosques del norte. «Ella es hermosa», susurró Miguel, casi sin aliento ante la vista. Rachel asintió, su expresión suavizándose. «Lo es. Los linces canadienses son criaturas extraordinarias, perfectamente adaptados para vivir en climas fríos con nieve profunda. Sus patas son como raquetas de nieve naturales, distribuyendo su peso para que puedan caminar sobre la nieve sin hundirse. Son cazadores especializados. Su dieta consiste principalmente en liebres con raquetas de nieve». Miró a la lince dormida con algo parecido a reverencia. Ver una aquí, tan al sur, es excepcional. El cambio climático está alterando sus patrones de migración, empujándolos a nuevos territorios mientras buscan condiciones adecuadas. Permanecieron en silencio por varios minutos, simplemente observando a la lince dormir. Miguel se encontró memorizando cada detalle: la forma de su cabeza, la curva de su columna, la forma en que sus patas estaban dobladas bajo su cuerpo. Esta criatura había entrado en su vida solo horas atrás, pero había creado un impacto que sabía que duraría mucho más allá de este día. «Debería irse a casa y descansar», dijo Rachel suavemente, rompiendo el silencio contemplativo que había envuelto la habitación. «Ha tenido un día largo. Le prometo que la llamaremos si hay algún cambio en su condición, para bien o para mal». Miguel se volvió hacia ella, listo para protestar, para insistir en que se quedaría, pero las palabras murieron en su garganta cuando vio la expresión en el rostro de Rachel. No era una orden, era una sugerencia genuina de alguien que entendía la inversión emocional que él había hecho, pero que también reconocía las limitaciones prácticas de la situación. «Tiene razón», admitió finalmente, aunque cada fibra de su ser se resistía a la idea de alejarse. «Todavía tengo que entregar mi carga en Flagstaff, pero me gustaría volver mañana si está bien. Quiero saber cómo está». Rachel sonrió, una expresión cálida que iluminó su rostro cansado. «Por supuesto, estaremos aquí». Y señor Herrera tomó su tarjeta de visita de su bolsillo y la extendió hacia él. Genuinamente hizo algo extraordinario hoy. La mayoría de las personas habrían pasado de largo, asumiendo que el animal estaba muerto o que no era su problema. Usted eligió actuar y esa elección marcó toda la diferencia. Miguel aceptó la tarjeta sintiéndose incómodo con el elogio, pero también tocado por él. «Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho», murmuró. «Elena, mi difunta esposa, ella siempre decía que la medida de una persona no está en cómo trata a aquellos que pueden hacer algo por ellos, sino en cómo tratan a aquellos que no pueden hacer nada. Esta lince no puede agradecerme o pagarme, pero eso no hace que su vida valga menos». Rachel lo miró con un nuevo nivel de respeto, sus ojos verdes estudiándolo con interés renovado. Su esposa sonaba como una mujer sabia. «Lamento su pérdida». Miguel asintió, la familiar punzada de dolor atravesándolo, aunque ahora era más un eco distante que el dolor agudo que había sido años atrás. Lo era, y gracias. Miró una última vez a la lince dormida, memorizando la escena. «Nos vemos mañana entonces». Salió del centro al aire fresco de la tarde, el sol ahora bajo en el horizonte pintando el cielo con franjas de naranja,
rosa y púrpura profundo. El desierto en el atardecer era un espectáculo para contemplar, los colores intensificándose en la luz moribunda del día. Miguel se subió a su Kenworth, sintiendo el peso del día asentarse sobre sus hombros como un manto físico. El viaje a Flagstaff pasó en una especie de niebla. Sus manos guiaban el camión por memoria muscular, su mente todavía en ese recinto de vidrio donde una madre lince luchaba por su vida y las vidas de sus crías no nacidas. Entregó su carga después del horario comercial normal, dejando el remolque en el almacén de recepción, con un guardia de seguridad nocturno que apenas levantó la vista de su teléfono. Normalmente, Miguel se habría molestado por tal falta de profesionalismo, pero esta noche no podía reunir la energía para preocuparse. Encontró un motel barato en las afueras de Flagstaff, el tipo de lugar que había llamado hogar innumerables noches durante sus años en la carretera. La habitación era espartana pero limpia, con una cama que había visto mejores días y un televisor antiguo atornillado a un soporte en la pared. Se duchó, dejando que el agua caliente trabajara en los músculos tensos de su espalda y hombros. Luego, se dejó caer en la cama vestido solo con una camiseta y ropa interior. El sueño debería haber venido fácilmente después de tal día, pero Miguel se encontró acostado despierto, mirando el techo manchado de agua mientras su mente reproducía los eventos una y otra vez. Seguía viendo esa imagen de la lince en la carretera, los buitres acercándose, su propio momento de decisión cuando podría haber simplemente hecho una llamada y seguido adelante. ¿Qué lo había hecho detenerse? ¿Qué lo había hecho actuar cuando habría sido mucho más fácil, mucho más conveniente, simplemente reportarlo y dejarlo en manos de otros? Pensó en Elena, en cómo ella habría reaccionado a esta historia. Podía imaginar sus ojos castaños brillando con lágrimas de orgullo, su mano apretando la suya mientras le decía que había hecho exactamente lo correcto. Elena había tenido esa capacidad rara de hacer que incluso las acciones más simples se sintieran significativas, de encontrar profundidad y propósito en los momentos cotidianos de bondad y compasión. Cuando finalmente se durmió cerca de la medianoche, sus sueños estaban llenos de imágenes del desierto, de linces corriendo a través de paisajes nevados imposibles, de cachorros jugando bajo cielos imposiblemente azules. Despertó varias veces durante la noche, cada vez alcanzando instintivamente su teléfono para verificar si había mensajes del centro. No había ninguno, y no estaba seguro si sentirse aliviado o ansioso por el silencio. La mañana llegó con la luz dura y clara característica del alto desierto. Miguel se vistió rápidamente, saltándose su ritual usual de un desayuno pausado en un restaurante local. En cambio, compró café y un burrito de desayuno de una estación de servicio y condujo directamente de regreso al centro de vida silvestre. El viaje de 45 minutos fue tortuoso, cada kilómetro pareciendo estirarse interminablemente ante él. Cuando finalmente llegó al centro poco después de las 7 de la mañana, encontró el estacionamiento casi vacío. Se estacionó en el mismo lugar que el día anterior y entró al edificio principal, inseguro de qué esperar. La recepcionista, una mujer diferente de la del día anterior, levantó la vista de su computadora con una sonrisa profesional. «Buenos días. ¿Puedo ayudarle? Estoy aquí para preguntar por la lince, la que fue traída ayer», comenzó Miguel, de repente sintiéndose tonto por aparecer tan temprano sin haber llamado primero. «Soy Miguel Herrera, yo la encontré». La expresión de la recepcionista cambió inmediatamente a reconocimiento y calidez. «Ah, señor Herrera, la doctora Hoffman dejó instrucciones de que si usted aparecía, debía llevarlo directamente al área de recuperación. Déjeme llamarla». Levantó su teléfono e hizo una breve llamada. Luego le indicó a Miguel que la siguiera. Rachel apareció momentos después,
luciendo notablemente más descansada que la noche anterior. Había algo en su expresión, sin embargo, una mezcla de emoción y cautela que hizo que el corazón de Miguel se acelerara. «Llegó justo a tiempo», dijo ella sin preámbulo. «Ha habido desarrollos durante la noche. La Lince estaba entrando en trabajo de parto hace aproximadamente 1 hora. Miguel sintió que su estómago se contraía. «¿Eso es bueno o malo?», preguntó, incapaz de mantener la tensión fuera de su voz. «Honestamente, no estoy segura todavía», admitió Rachel, mientras caminaban rápidamente por los pasillos. «Es antes de lo que me hubiera gustado. Idealmente quisiéramos que tuviera otro día o 2 para fortalecer más, pero su cuerpo está tomando la decisión por nosotros. Los cachorros parecen estar en buena posición y hasta ahora el parto progresa normalmente, pero con animales salvajes siempre hay riesgos». Llegaron a la sala de recuperación, donde Miguel había visto a la Lince la noche anterior, pero ahora la escena era dramáticamente diferente. El recinto de vidrio había sido modificado con cortinas parciales que proporcionaban privacidad mientras permitían la observación. Luces adicionales habían sido instaladas, proyectando un resplandor cálido sobre el interior. Y la Lince, que había estado tan quieta y pacífica ayer, ahora se movía inquieta, sus flancos temblando con contracciones visibles. «Rachel la está monitoreando de cerca», explicó Rachel en voz baja, señalando hacia los monitores que mostraban los signos vitales del animal. «Su ritmo cardíaco es elevado, lo cual es normal durante el parto, pero no peligrosamente alto. Las contracciones están llegando regularmente cada 7 a 10 minutos ahora. Basándome en la progresión, yo diría que el primer cachorro debería llegar en los próximos 30 a 45 minutos. ¿Hay algo que pueda hacer?», preguntó Miguel, sintiéndose completamente inútil mientras observaba a la criatura que había salvado ahora enfrentarse a su propia batalla por la supervivencia. Rachel negó con la cabeza suavemente. «Solo esperar. Con partos de animales salvajes, la mejor política es intervenir lo menos posible, a menos que surjan complicaciones claras. Ella sabe instintivamente qué hacer. Nuestra función es observar y estar listos para actuar si algo sale mal». Hizo una pausa. «Pero si quiere quedarse y observar, es bienvenido. Sé que tiene una inversión emocional en esto». «Me gustaría quedarme», confirmó Miguel sin vacilación. «Si no es una intrusión». Rachel le indicó una silla en la esquina de la sala de observación. «Para nada. Solo manténgase quieto y callado. Cualquier estrés adicional podría complicar el proceso». Y así comenzó otra espera, aunque esta era cualitativamente diferente de la del día anterior. Entonces, Miguel había estado esperando para saber si la Lince sobreviviría o moriría. Ahora, estaba esperando para presenciar el milagro del nacimiento, el momento en que 3 nuevas vidas entrarían al mundo contra todas las probabilidades. Los minutos pasaron con una lentitud agonizante. Miguel observaba cada movimiento de la Lince, cada contracción que sacudía su cuerpo, cada jadeo que escapaba de su boca abierta. Había algo profundamente íntimo en presenciar esto, este momento de vulnerabilidad absoluta. En la naturaleza, los animales buscaban lugares escondidos y seguros para dar a luz, lejos de ojos curiosos y amenazas potenciales. Aquí, en este recinto de vidrio bajo luces brillantes, esa privacidad era imposible, y Miguel sintió una punzada de culpa por su presencia, incluso mientras no podía obligarse a mirar hacia otro lado. Rachel se movía silenciosamente por la habitación, verificando equipos, revisando los monitores, ocasionalmente haciendo anotaciones en un portapapeles. Su colega de la noche anterior, el joven con la barba tupida, cuyo nombre Miguel había aprendido que era Marcus, estaba de pie junto a ella, igualmente atento.
Había una tensión palpable en el aire, una expectación colectiva que llenaba el espacio entre ellos. Entonces, después de lo que pareció una eternidad, pero que según el reloj de pared había sido solo 25 minutos, algo cambió. La lince emitió un sonido bajo y gutural, diferente a cualquier cosa que hubiera hecho antes, y su cuerpo se tensó de una manera que claramente señalaba un cambio significativo en el proceso. Rachel se acercó al vidrio, sus ojos entrenados nunca dejando al animal. «Aquí viene el primero», murmuró, su voz apenas audible. Miguel se inclinó hacia adelante en su silla, su respiración atrapada en su garganta. Durante varios minutos que se sintieron suspendidos fuera del tiempo normal, la lince trabajó, su cuerpo entero enfocado en la tarea de traer nueva vida al mundo. Y entonces, con una final contracción poderosa, el primer cachorro emergió. Era diminuto, una pequeña masa húmeda de pelaje que no podría haber pesado más de unos 200 gramos. La madre lince inmediatamente se volvió, sus instintos tomando el control incluso en su estado debilitado. Comenzó a limpiar al cachorro con su lengua áspera, rompiendo la membrana amniótica que lo rodeaba, estimulando su respiración con movimientos rítmicos. Por un momento horrible, el cachorro permaneció inmóvil y silencioso, y Miguel sintió su corazón hundirse. «Vamos, pequeño», susurró Rachel, sus manos apretadas en puños a sus costados. «Respira». Y como si hubiera escuchado su orden, el cachorro de repente se agitó, su pequeña boca abriéndose en un grito débil pero inconfundible. El sonido era agudo, casi como el maullido de un gatito doméstico, pero con una cualidad salvaje que lo marcaba como algo diferente. «Eso es», murmuró Marcus con satisfacción. «Ese es un buen conjunto de pulmones». Miguel sintió lágrimas picando en sus ojos, una respuesta emocional que no había anticipado. Había visto nacer animales antes durante su juventud. En el rancho había asistido en nacimientos de terneros y potros, pero esto se sentía diferente. Este cachorro, esta diminuta criatura que ahora se movía débilmente mientras su madre lo limpiaba, existía solo porque él había tomado la decisión de detenerse en esa carretera. La magnitud de eso lo golpeó como una fuerza física. La lince continuó atendiendo a su primer cachorro, guiándolo instintivamente hacia su vientre, donde podría comenzar a amamantarse. Pero su trabajo estaba lejos de terminar. Solo 15 minutos después del primero, llegó el segundo cachorro, este proceso aparentemente un poco más fácil que el anterior. Este cachorro también era pequeño pero robusto, y comenzó a gritar casi inmediatamente, sus pequeñas patas ya intentando empujar hacia la calidez de su madre. «2 abajo, 1 por venir», dijo Rachel, aunque Miguel pudo detectar una nota de preocupación en su voz. «¿Está bien?», preguntó él, la ansiedad elevando el tono de su propia voz. Rachel no respondió inmediatamente, sus ojos fijos en los monitores. «Su ritmo cardíaco está subiendo más de lo que me gustaría», dijo finalmente. «Podría ser solo el esfuerzo del parto, pero también podría indicar complicaciones. Vamos a monitorearla de cerca». Los siguientes 20 minutos fueron tensos. La lince parecía estar descansando entre las contracciones, atendiendo a sus 2 cachorros recién nacidos con cuidado maternal, a pesar de su agotamiento evidente. Pero las contracciones que habían venido tan regularmente antes, ahora parecían estar espaciándose, volviéndose irregulares. «¿Eso es normal?», preguntó Miguel, incapaz de contener su preocupación. Rachel intercambió una mirada con Marcus antes de responder. «No es ideal. A veces después de múltiples nacimientos, el útero se cansa y las contracciones se vuelven menos efectivas. Si continúa así, podríamos necesitar intervenir, pero preferiría darle un poco más de tiempo para ver si su cuerpo puede completar el proceso naturalmente».
Como si hubiera escuchado las palabras de Rachel y decidiera probarle que estaba equivocada, la lince de repente se tensó nuevamente. Esta vez, sin embargo, algo era claramente diferente. El animal emitió un sonido de angustia, sus patas traseras pateando contra las mantas bajo ella, su cabeza arqueándose hacia atrás de una manera que sugería dolor más allá del malestar normal del parto. «Eso no se ve bien», dijo Marcus, ya moviéndose hacia el equipo médico preparado a un lado de la habitación. Rachel asintió bruscamente. Su rostro ahora mostró una preocupación profesional. «El tercer cachorro está en posición de nalgas», diagnosticó, sus años de experiencia permitiéndole leer las señales que Miguel no podía ver. «Si no gira en los próximos minutos, vamos a tener que entrar y ayudar manualmente». La decisión llegó más rápido de lo que Miguel esperaba. Después de solo 3 minutos más observando a la lince luchar, Rachel tomó la determinación de que no podían esperar más. Cada minuto que el tercer cachorro permanecía atascado en el canal de parto, aumentaba el riesgo para ambos, el cachorro y la madre. La lince ya había soportado tanto, y Rachel no iba a dejar que llegara tan lejos solo para perderla en la línea de meta. «Marcus, prepara la sedación ligera», ordenó Rachel, su voz tranquila pero autoritaria. «Vamos a necesitar relajar sus músculos lo suficiente para trabajar, pero no tan profunda que suprima sus instintos maternales con los otros 2 cachorros». Marcus asintió y comenzó a preparar la inyección con movimientos practicados y eficientes. Miguel observaba desde su rincón, sintiéndose impotente pero incapaz de apartar la mirada. Esto era territorio desconocido para él, un recordatorio de cuán frágil era realmente el equilibrio entre la vida y la muerte, incluso cuando los profesionales capacitados estaban a cargo. Rachel y Marcus se pusieron guantes estériles y entraron al recinto a través de una puerta lateral que Miguel no había notado antes. La lince, en medio de su angustia, apenas registró su presencia. Rachel se acercó con cautela, hablándole en tonos suaves y tranquilizadores mientras Marcus administraba la sedación. El efecto fue casi inmediato. El cuerpo tenso del animal relajándose visiblemente, aunque sus ojos permanecieron alerta, siguiendo los movimientos de los humanos con una mezcla de cautela e instinto. «Está bien, pequeña mamá», murmuró Rachel, ahora arrodillándose junto a la lince. «Vamos a ayudarte con este último. Necesitas salvar tu fuerza». Con delicadeza extraordinaria, comenzó a palpar el abdomen de la lince, sus dedos expertos localizando la posición del cachorro atascado. Miguel contuvo la respiración, consciente de que estaba presenciando un momento crítico donde años de entrenamiento y experiencia se encontraban con el puro instinto de supervivencia. Los siguientes minutos fueron tensos e intensos. Rachel trabajó con concentración absoluta, sus manos moviéndose con cuidado deliberado mientras intentaba reposicionar al cachorro desde fuera, tratando de girarlo a una posición más favorable para el nacimiento. La lince gemía suavemente, claramente incómoda pero sin la energía para resistir. Marcus mantenía una mano en su cabeza, acariciando suavemente detrás de sus orejas en un gesto de consuelo que parecía extrañamente humano. «No está funcionando», murmuró Rachel después de varios minutos de esfuerzo. «Voy a tener que entrar manualmente. Marcus, necesito que mantengas su estabilidad. ¿Puedes hacer eso?» Marcus asintió, ajustando su posición para proporcionar un mejor soporte al cuerpo de la lince. Miguel observaba con el corazón en la garganta mientras Rachel preparaba para lo que claramente era un procedimiento más invasivo. Ella tomó un respiro profundo, claramente preparándose mentalmente para la delicada tarea que tenía por delante. «Está bien», susurró, más para sí misma que para los demás. «Vamos allá». Con movimientos que eran tanto decididos como increíblemente gentiles,
Rachel comenzó a ayudar manualmente en el nacimiento del tercer cachorro. Miguel no podía ver exactamente qué estaba haciendo desde su posición, pero podía ver la concentración intensa en su rostro, la forma en que sus hombros se tensaban con el esfuerzo de ser a la vez firme y cuidadosa. Los segundos se arrastraron como horas. La lince gemía de vez en cuando, su cuerpo temblando con el esfuerzo combinado de sus propias contracciones debilitadas y la asistencia humana. Los dos cachorros ya nacidos, ajenos al drama que se desarrollaba, continuaban amamantándose, sus pequeños cuerpos presionados contra el vientre de su madre, buscando calor y nutrición. «Lo tengo», dijo Rachel de repente, su voz tensa pero triunfante. «Está girando. Vamos, pequeño, trabaja conmigo». Y entonces, con lo que parecía ser una última contracción coordinada entre la madre agotada y la veterinaria determinada, el tercer cachorro emergió. Por un momento horrible, el pequeño cuerpo permaneció completamente inmóvil, sin respirar, su pelaje húmedo pegado a su diminuto marco. Miguel sintió su mundo encogerse a ese único punto de enfoque, el pequeño cachorro que había causado tantos problemas, cuya lucha por nacer había casi costado la vida de su madre. Rachel actuó con rapidez entrenada. Levantó al cachorro, limpiando rápidamente su nariz y boca de fluidos, luego comenzó a frotarlo vigorosamente con una toalla suave, estimulando la circulación, intentando despertar los instintos de vida que debían estar allí. Marcus había movido su atención a la madre, monitoreando sus signos vitales mientras ella yacía exhausta después del parto prolongado. 10 segundos pasaron. 20. Miguel sintió lágrimas ardiendo en sus ojos mientras observaba a Rachel trabajar frenéticamente en el pequeño cuerpo sin vida. Después de todo esto, después de que la madre había sobrevivido contra todas las probabilidades, después de que 2 cachorros habían nacido sanos, perder este último parecía una crueldad cósmica. «Vamos, bebé», susurró Rachel, su voz cargada de emoción. «Ha llegado tan lejos. Respira para mí». Ella colocó su boca sobre el pequeño hocico del cachorro, dándole las respiraciones más delicadas de aire. Luego volvió a frotar vigorosamente. Y entonces, cuando Miguel estaba comenzando a perder la esperanza, el cachorro se agitó. Fue apenas perceptible al principio, solo el más leve temblor recorriendo su pequeño cuerpo. Pero luego su boca se abrió y salió el sonido más hermoso que Miguel había escuchado en su vida. Un grito débil y tembloroso que anunciaba que la vida, obstinada y persistente, había prevalecido una vez más. Eso es todo», lloró Rachel, su voz ahora quebrándose con alivio y alegría. «Bienvenido al mundo, pequeño luchador». Ella continuó frotando al cachorro, estimulando su respiración hasta que los gritos se volvieron más fuertes y más regulares. Solo entonces, una vez que estuvo segura de que el cachorro estaba estable, lo colocó junto a sus hermanos en el vientre de la madre agotada. La lince, a pesar de su agotamiento extremo, inmediatamente comenzó a limpiar a su tercer cachorro, sus instintos maternales superando su propia necesidad de descanso. Los 3 cachorros, ahora todos juntos, se acurrucaron contra su madre, buscando calor y alimento. Era una escena de belleza primitiva, de instinto puro no contaminado por pensamiento o duda. La familia estaba completa, contra todas las probabilidades, contra toda razón. Rachel y Marcus permanecieron en el recinto durante varios minutos más, monitoreando de cerca tanto a la madre como a los cachorros, asegurándose de que no hubiera complicaciones inmediatas. Finalmente, satisfecha de que todos estaban estables, Rachel se levantó lentamente, sus piernas claramente rígidas por arrodillarse durante tanto tiempo. Salió del recinto, quitándose los guantes con manos que Miguel notó
temblaban ligeramente. Se acercó a donde Miguel todavía estaba sentado, y cuando sus ojos se encontraron, ambos tenían lágrimas corriendo por sus mejillas. Sin una palabra, Rachel extendió su mano, y Miguel la tomó, apretándola con una gratitud que iba más allá del lenguaje. «Lo logramos», dijo ella suavemente. «Los 4 van a estar bien». Miguel asintió, incapaz de confiar en su voz para hablar. Su garganta estaba cerrada con emoción, su corazón demasiado lleno para palabras. Las siguientes semanas se convirtieron en una rutina que Miguel nunca había anticipado, pero que rápidamente se volvió la parte más significativa de sus días. Ajustó su horario de entregas para pasar por el centro de vida silvestre, cada vez que sus rutas lo llevaban cerca, y en los días cuando no podía visitar físicamente, Rachel le enviaba fotos y actualizaciones por mensaje de texto. Era una conexión que había crecido orgánicamente, nacida de un evento extraordinario, pero ahora sustentada por un respeto mutuo y un interés compartido en el bienestar de la pequeña familia de Linces. La madre Lince, a quien Rachel había comenzado a llamar Aurora por su rescate al amanecer, se recuperó con una resiliencia que asombró incluso a los veterinarios experimentados del centro. Dentro de una semana después del parto, estaba comiendo normalmente, su fuerza regresando día a día. Sus instintos maternales eran impecables, atendiendo a sus 3 cachorros con una dedicación que era hermosa de presenciar. Los limpiaba constantemente, los movía gentilmente cuando se alejaban demasiado y los mantenía calientes y alimentados con una eficiencia que hablaba de millones de años de evolución, perfeccionando el arte de la maternidad. Los 3 cachorros, a quienes Miguel había comenzado a pensar como sus propios ahijados de alguna manera extraña, crecieron rápidamente. El primero en nacer, al que Rachel llamó Atlas por su fuerza desde el principio, era el más grande y audaz de los 3. El segundo, una hembra que Miguel había nombrado Luna por su pelaje casi plateado, era curiosa y juguetona, siempre la primera en explorar nuevos objetos colocados en el recinto. Y el tercero, el pequeño luchador que casi no lo logra, había sido nombrado Fénix por razones obvias. Era el más pequeño, pero poseía una tenacidad que desmentía su tamaño. Miguel documentaba cada visita con fotos en su teléfono, creando un archivo de imágenes que mostraban la transformación de 3 diminutas criaturas sin pelo a cachorros peludos y vibrantes con personalidades distintas. Les mostraba estas fotos a los otros conductores en las paradas de descanso, compartía las historias en los restaurantes donde comía, y lentamente, sin darse cuenta completamente, encontró que el aislamiento que había caracterizado sus años desde la muerte de Elena comenzaba a disolverse. 2 meses después de ese día fatídico en la carretera, Rachel le pidió a Miguel que viniera al centro para una conversación importante. Cuando llegó, ella lo llevó no a la sala de recuperación, sino a su oficina, un espacio acogedor lleno de libros sobre vida silvestre, certificaciones enmarcadas en las paredes y fotos de animales que había rehabilitado y liberado exitosamente a lo largo de los años. «Aurora y los cachorros están listos», dijo Rachel sin rodeos, aunque había suavidad en su voz que suavizaba las palabras. «Han alcanzado todos los hitos de desarrollo que necesitábamos ver. Aurora está completamente recuperada. Los cachorros son fuertes y saludables, y hemos minimizado su exposición humana lo suficiente como para que aún retengan sus instintos salvajes apropiados. Es hora de comenzar a planear su liberación». Miguel había sabido que este momento llegaría, se había estado preparando mentalmente para él durante semanas, pero aún así sintió una punzada de pérdida al escuchar las palabras dichas en voz alta. «Por supuesto», dijo, forzando una sonrisa.
Eso es lo que queríamos desde el principio, ¿verdad? Que volvieran a donde pertenecen. Rachel lo estudió con esos ojos verdes perceptivos que parecían ver más de lo que la gente pretendía revelar. Ha significado mucho para usted, ¿no es así? No solo el rescate, sino todo lo que vino después. Miguel asintió lentamente, tratando de articular sentimientos que ni siquiera estaba seguro de entender completamente. Cuando mi esposa Elena murió, dijo finalmente, sentí como si una parte de mí hubiera muerto con ella. Durante años, solo pasé por los movimientos, conduciendo mis rutas, entregando cargas, existiendo pero no realmente viviendo. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Encontrar a Aurora, verla luchar por sobrevivir, presenciar el nacimiento de los cachorros. De alguna manera me recordó que la vida siempre encuentra una manera de continuar. Que incluso cuando las cosas parecen imposibles, el amor y la compasión todavía importan, todavía hacen una diferencia. Rachel escuchó en silencio, y cuando Miguel terminó de hablar, ella alcanzó y apretó su mano suavemente. Su esposa habría estado orgullosa de usted, dijo simplemente, y espero que sepa que lo que hizo aquí salvó más que solo 4 linces. Creo que tal vez se salvó a sí mismo también. La liberación fue programada para una semana después, en una remota área de bosque montañoso, a más de 100 kilómetros al norte, donde las temperaturas eran más frías y la población de presas era abundante. Era un hábitat perfecto para linces canadienses, lejos de carreteras principales y desarrollo humano. Rachel había coordinado con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre para asegurar que el territorio era apropiado y que no había conflictos con otros linces establecidos en el área. El día de la liberación amaneció fresco y claro, el tipo de mañana de otoño perfecto que hace que el aire del desierto se sienta casi vigorizante. Miguel había tomado el día libre, algo que rara vez hacía, para estar presente en este momento final. Condujo su camión hasta el centro antes del amanecer, encontrándose con Rachel y su equipo mientras cargaban las jaulas de transporte especiales que albergarían a Aurora y sus cachorros durante el viaje. El viaje a la zona de liberación tomó casi 3 horas, serpenteando por carreteras de montaña que subían constantemente en elevación. Miguel siguió la caravana de vehículos del centro en su Kenworth, sintiéndose extrañamente apropiado que este viaje final espejara ese primer viaje desesperado a Sagebrush meses atrás, pero donde ese viaje había estado lleno de miedo e incertidumbre, este estaba teñido de esperanza y propósito. Llegaron al sitio de liberación poco antes del mediodía. Era un claro hermoso rodeado de pinos ponderosa y abetos, con un pequeño arroyo burbujeante cercano que proporcionaría agua. Afloramientos rocosos ofrecían lugares perfectos para guaridas, y la densa vegetación del sotobosque proporcionaba una cobertura ideal para cazar. Era, en resumen, exactamente el tipo de lugar donde una familia de linces podría prosperar. El equipo trabajó eficientemente, colocando las jaulas de transporte en posiciones óptimas y luego retrocediendo a una distancia segura. Rachel se volvió hacia Miguel ofreciéndole un control remoto simple. ¿Le gustaría hacer los honores?, preguntó. Presionar este botón abrirá las puertas de las jaulas. Miguel tomó el dispositivo. Su peso ligero contrasta con la pesadez de la emoción que sintió asentándose sobre él. Miró las jaulas, pudiendo apenas distinguir las formas de Aurora y sus cachorros dentro. Por última vez, susurró una oración silenciosa, no a ningún dios en particular, sino al universo mismo, agradeciéndole por esta experiencia, por la oportunidad de hacer una diferencia, por el recordatorio de que la vida era preciosa y vale la pena luchar por ella. Presionó el botón. Las puertas de las jaulas se abrieron con un suave clic mecánico.
Por un largo momento nada sucedió. Luego, cautela, Aurora emergió. Se detuvo en la entrada de la jaula, su cabeza girando mientras evaluaba su nuevo entorno. Sus orejas se movieron, captando cada sonido. Su nariz se movió, procesando los miles de olores que este lugar salvaje ofrecía. Y entonces, con un movimiento fluido y grácil que tomó el aliento de Miguel, saltó hacia adelante en la libertad. Los 3 cachorros la siguieron, sus movimientos menos elegantes, pero no menos decididos. Por un momento toda la familia se detuvo en el borde del claro, y Miguel podría haber jurado que Aurora miró directamente hacia donde estaban parados, sus ojos amarillos encontrándose con los suyos a través de la distancia. Fue solo un momento, pero en ese momento, Miguel sintió un entendimiento pasar entre ellos, un reconocimiento de todo lo que había pasado, de la jornada que habían compartido. Entonces, Aurora se volvió y se movió hacia la línea de árboles, sus cachorros trotando detrás de ella. En segundos, habían desaparecido en el bosque, tragados por el mundo salvaje, que era su derecho de nacimiento. Miguel los observó irse, lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora, y sintió algo que no había sentido en años: paz completa y total.